A ver, son 8 de la mañana con 15, como hemos comentado un montón de veces, y yo le he comentado a Paulina Fachín que nos visita el día de hoy, nosotros hemos crecido, los que somos más o menos 50 años, mucho con la cultura venezolana, por el tema de las telenovelas. El señor Bardina, la Zulianita, Eduardo Serrano, hemos visto a Amazonas, hemos visto a Guillermo Dávila. Entonces, como nos relacionamos, así como nos relacionamos con México por lo del Chavo el Ocho y las telenovelas, también con los venezolanos. O sea, mucha gente de 50, 60 años le tiene cariño a los venezolanos porque hasta su manera de hablar, el Puma José Luis Rodríguez hizo famoso acá con su telenovela, pues el Puma, y así, etcétera, etcétera. Pero lo de Venezuela ha ido cambiando en los años, del país rico y opulento, vino Chávez y no sé cómo, porque la verdad que hay que ser una bestia para que un país tan rico termine pobre. Pero Venezuela ahora está pobre, está miserable, con el perdón de la palabra, porque no tienen acceso a salud, no tienen medicamentos, hay carestía, han bajado de peso. La verdad es que es una desgracia, pero para colmo tienen inundaciones, pero para colmo tienen terremotos. Yo no sé qué tan creyentes son ustedes, Paulina, pero necesitan, creo, no solamente democracia, sino una misa inmensa de sanación. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, de hecho justamente ayer hablaba yo con una amiga, la mayoría del pueblo venezolano es un pueblo católico. Sí, es creyente. Y es creyente, y justamente vamos a tener una misa próximamente, porque la verdad es que entre tanta cosa que está padeciendo el venezolano, tanto dolor, donde el dolor mayor tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. Bueno, a uno lo que le queda en muchos casos es la fuerza de la fe. ¿Qué haces si no te puedes ni mover de tu país? O sea, ya tienen problemas en entrar a Ecuador, en entrar a Colombia, y no somos malos como ustedes, creo que a ti te consta, pero pesadilla en Venezuela, terremoto de 7.3 grados. Sí. Terremoto de 7.3, gracias a Dios no ha habido consecuencias fatales. Pero Caracas, Sucre y Mérida se sintió en Colombia, Trinidad y Tobago, y para colmo tienen inundaciones como tipo fenómeno del Niño. Así es. Y lo peor de todo es que no tenemos una atención del Estado, porque las personas que están padeciendo en estos momentos inundaciones hacia el sureste de Venezuela, pues simplemente ellos tienen que ver cómo resuelven, porque es que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, siendo su responsabilidad. Gracias a Dios, con el tema del terremoto no tenemos víctimas fatales, o por lo menos eso se había reportado hasta hoy en la mañana. Sin embargo, a mí me preguntaban ayer y me decían, pero tienen luz, pero tienen agua. No, pero es que nunca en Venezuela hay luz ni hay agua, o sea, que la quitan o la pongan, o sea... Al margen del terremoto. Eso es la generalidad, no es la... Pero el terremoto ha sido en la costa... oriental. Entonces, como que pasa esto cuando no hay población, pero 7.3 es un cataclismo, o sea... Y normalmente hay ¿Ustedes son un país sísmico? ¿Normalmente tienen terremotos? No, no es un país sísmico, es un país que normalmente uno no recibe la inducción, como puede ser aquí en Perú, que tenemos la mochila de la vida, que hacemos simulacros de sismo, porque normalmente no es un país sísmico, más bien es un país que por su ubicación... sufrimos cuando tenemos trastornos con la naturaleza, es inundaciones, lo que normalmente sufrimos, lo que nos lleva a que cuando empieza a llover, bueno, es muy típico ver que la gente se aleje del cauce de los ríos, etcétera, pero sismo no es. Sin embargo, y hablando de fe, yo digo que los venezolanos, dentro de todo lo malo que pasa, porque siempre digo que pudiera ser peor, no se reportaron víctimas, no. Ya, y esto de la inundación, ¿dónde ha sido? Me dice que es en el sureste de Venezuela. Cuando uno habla de selva, el gran temor de una inundación selvática, y ustedes tienen mucha selva como nosotros, es como te agarra abajo, ¿no es cierto? En donde puedes estar, no sé, pues en una ceje selva y viene la lluvia y comienzan los alud. ¿Cómo son sus inundaciones parecidas a lo que hemos pasado nosotros con el fenómeno del Niño Costero? Es parecido, pero nosotros sí tenemos en ríos caudalosos permanentemente. Yeah. No es como acá que el cauce del río muchas veces está seco y llega de sorpresa la marea con el agua y los escombros, como lo vivimos aquí con el fenómeno del Niño Costero.
Los estados más afectados por estas inundaciones son el estado Bolívar, Amazonas y Portuguesa. Por el estado Bolívar pasa el río principal de Venezuela, que es el Orinoco, el cual se desbordó. Y bueno, hay aproximadamente 3.000, solamente en el estado Bolívar, más de 3.000 personas afectadas. Mira la imagen ahora, según lo que yo puedo pensar, porque no conozco tu país, como ustedes han sido, cada vez que lo repito me parece que me estoy burlando, como ustedes han sido tan ricos, yo calculo que en su momento han tenido defensas ribereñas, que tienen todo un sistema de estos desastres. Calculo, ¿no? No como acá, que nosotros no tenemos cómo encauzar el río La Leche, el río Piura. Pero mira las imágenes, son imágenes horribles. ¿Estás hablando qué? ¿2 metros de agua? Sí, y fíjate que las personas incluso tienen acceso a su casa porque está debajo del agua. Pero el problema que tenemos nosotros en Venezuela en este momento, y desde hace ya mucho tiempo, es que si alguna vez tuvimos el mantenimiento o el cauzamiento de los ríos, no hay mantenimiento en la infraestructura de Venezuela, y eso lo sabemos. Se han caído puentes, no tenemos electricidad, no tienen agua. Los venezolanos, inclusive hasta gasolina, escasea hoy en día, siendo un país petrolero. Entonces, no tenemos, digamos, atención del Estado hacia la población que lo requiere. Ya. Y obviamente tampoco dejan que ingrese ayuda internacional para ayudar a los venezolanos. O sea, esto ya me parece, o sea, la situación de Venezuela, y lo hemos conversado contigo, lo hemos conversado con Nancy Arellano, lo de Venezuela ya más que una situación política o social o económica, es una situación psiquiátrica. O sea, yo lo miro esto y digo, ¿qué están pagando? Porque nadie puede ser tan malo para que ustedes están teniendo las 7 plagas de Egipto. Total. Los tienen al faraón loco, que un poco más y mata a los niños. Tienen a los bichos, tienen el agua, tienen terremotos, tienen carestía, repito, yo no sé qué tan creyentes son. ¿Cuál es el santo o la Virgen con más devoción? La Virgen de Coromoto es nuestra patrona del país, a la cual siempre le pedimos que nos proteja. Y también tenemos otros santos que le tenemos mucha fe, como la Virgen de la Divina Pastora, que es una virgen del estado Lara, que inclusive se hace una gran procesión que nos acompañan muchos peruanos siempre. Y la Virgen del Valle, que también es muy... Y de la Chinita, que es del estado Zulia, también es muy... Que se pongan las pilas todas sus vírgenes, porque la verdad es que, mira, el tema, o sea, te habíamos llamado para hablar del tema de la migración, y una vez que te llama Quique me dice, oye, Quique, Filipe, hay un terremoto. No puede ser, sí. Digo, o sea, pero terremoto. Y yo dije, pues Venezuela no es sísmico, un temblor. No, hermano, cataclismo, 7.3. 7.3. Sí. Ahora bien, los venezolanos siguen saliendo, pues salen miles. Hay una cantidad que va a Colombia, hemos visto las imágenes, esos puentes. Realmente un éxodo, ¿no? Faltaba Moisés, Aarón y un faraón correteándolos. O sea, es una cuestión horrible. Y entiendo que esas boas humanas pasan a Ecuador. Y de Ecuador están viniendo acá al Perú. La semana pasada se reportaron 5.000 ingresos. Hoy en un día. En un día. En la portada de la República dice, del día de hoy, dice, 1.000 venezolanos ingresaron por la frontera con tarjeta andina antes del pedido de pasaporte. Mafias cobran $100 para hacerlos pasar a territorio peruano. ¿Cuál es la última información de ayer o de hoy que tienes de tus compatriotas en el norte del Perú? Bueno, ayer lo reportaron los medios de comunicación que los venezolanos no se les estaba dejando ingresar al territorio peruano si no tenían pasaporte. Las autoridades han determinado, y así lo han hecho público, y cuando me refiero a las autoridades, tanto Cancillería como el ministro de Interior y el señor Superintendente Nacional de Migraciones, que esta medida aplicaría a partir del 26 de agosto. O sea, hasta el 25 pueden ingresar sin pasaporte con su cédula de identidad como documento de identificación. Yo espero que esta situación por estos días que se está dando en Tumbes sea corregida porque para ellos es inevitable, pues ya venían en camino, ¿no? Ajá. A ver, son 8 de la mañana con 25. Yo insisto, mucha gente dice, no, que tú defiendes a los venezolanos. No es que yo defienda a los venezolanos, sino que yo he tenido familia que ha tenido que salir de Perú.
Entonces, yo me pongo en el pellejo de todos los peruanos que me están escuchando y que han tenido un hermano, un tío, un primo, una mamá que ha ido a limpiar pisos en algún lugar del mundo, teniendo la calificación. O sea, mi hermano habla 4 idiomas y ha tenido que limpiar pisos. 4, no 2, 4. ¿No es cierto? Fuera el castellano, por si acaso. Entonces, y ya ha tenido que limpiar pisos. El hermano de mi viejo es arquitecto. Igual, su esposa ha tenido que trabajar en un McDonald's. Y así todo el Perú. Mientras que llegabas y te acomodabas y ya te hiciste ciudadano y te casaste y tal. Pero hay que poner restricciones o filtros, no sé de qué manera decirlo para que no parezca ofensivo, a la migración venezolana. Yo creo que ya es hora de poner una visa, porque no basta inclusive con una papeleta de migración, no basta con un pasaporte, ni con un certificado de antecedentes penales que muy probablemente ni lo tenga, sino que si van a venir, que vengan con un trabajo, con una empresa que los está llamando. Porque acá vienen, y yo he comentado varias veces, y te lo he comentado a ti, hay un restaurante en donde yo voy, donde hay un biólogo, un chico que es arquitecto que me atiende. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que poner restricciones a los venezolanos. ¿Eso ustedes lo entienden? Claro que lo entendemos y entendemos que el Perú es un país soberano y que puede tomar decisiones soberanas en virtud de la seguridad, la defensa, el control migratorio y la protección de todos los ciudadanos. Y cuando me refiero a la protección de todos los ciudadanos, incluyo a los venezolanos. O sea, cuando hablo de ciudadanos no hablo de nacionalidades. ¿Por qué? Porque el venezolano que llega también necesita tener sus documentos en regla en el Perú. O sea, si un venezolano ingresa al Perú y no puede obtener un permiso temporal de permanencia o un carnet de extranjería, por ejemplo, él no tiene acceso al trabajo formal. Y lo ideal es que todos los venezolanos o todos los extranjeros en realidad que ingresan al Perú tengan sus documentos migratorios de una forma correcta y esto lo habilite para trabajar honestamente en trabajos formales, que los niños puedan asistir a clases y que existan en el sistema interno del país. Lo que ha anunciado el Ministerio de Interior y lo que ha informado el vicecanciller del Perú, el embajador Hugo de Cela, es que esto es una política de ordenamiento de la migración y efectivamente la migración debe ser ordenada. Otra cosa importante, un dato importante que ha dado a conocer la Superintendencia Nacional de Migraciones es que el 80% del venezolano que ingresa al Perú ingresa con pasaporte. Es decir, que una amplia mayoría del venezolano que ingresa o que ingresó al Perú lo ha hecho con pasaporte. Sin embargo, y como activista de derechos humanos debo decirle que cada día se hace más difícil, casi imposible, obtener un pasaporte en Venezuela. Y eso es conocido y lo hemos denunciado en múltiples ocasiones. Pero también hay que señalar con total responsabilidad que en el Perú, según la cifra de migraciones, hay alrededor de 400.000 venezolanos y según la cifra de migraciones, aproximadamente 66.000 venezolanos tendrían permiso temporal de permanencia. Claro, pero no llegas al 15% de los 400.000. Es decir, tienes una gran cantidad de venezolanos dentro que necesitan tener esa regularidad migratoria por dos sentidos. Uno, desde el punto de vista del Estado, para saber quién es, dónde está, qué hace, y también como responsabilidad del Estado entregarle un documento que acredite su residencia de forma correcta en el país. Pero también es importante para el venezolano, para que el venezolano exista en Perú. Y cuando me refiero a que el venezolano exista en Perú, es que un venezolano pueda venir acá exitoso y pedir un trabajo y sea contratado de forma regular. Que el venezolano pueda aportar con sus impuestos a la SUNAT y al país, que los chicos y niños puedan asistir al colegio o ir a una posta médica y puedan ser inscritos o simplemente asistir a un centro hospitalario y decir, bueno, y mira, Fili, o sea, tan grave es el problema que si un venezolano que está indocumentado sufre un accidente, ¿cómo lo identificas? Vamos a ir a la pausa y no es solamente la identificación. Por si acaso, es ley peruana que si cualquier ser humano, venezolano, peruano, se accidenta, ingrese a la clínica más ficha del Perú, la más cara, la más lujosa, y lo tienes que atender inclusive sin DNI. Así tenga chino que no habla castellano, lo tienes que atender. Gringo que no habla castellano, es obligación. Ya después, estoy hablando de una emergencia, verás quién paga la cuenta.
Entonces, esa es ley en el Perú, porque es la ley de las emergencias. Tú no le puedes decir a un tipo pues, que está con la pierna rota o se ha accidentado, no, dame tu papel de residencia, yo no sé quién eres, no lo atiendes y después. Pero vamos a hablar luego de la pausa de cuántos venezolanos han venido solos, cuántos han venido con familia, cuántos niños venezolanos hay. Hay venezolanos que son buenos, malos, irregulares, en 400.000. Mira, ve, con que vengan 20.000 que no son buenos y 10.000 que son malos, ¿no es cierto? Y 5.000 que quieran robar, vamos a tener un montón de problemas y la gente va a malograr a el otro 95%, ¿no es cierto? Y diciendo los raqueteros, el no sé qué y el no sé cuánto, la banda de los venezolanos. Vámonos a la pausa, son 8 de la mañana con 30. Regresamos, estamos con Paulina Fachín hablando de la desgracia de Venezuela. Son 8 de la mañana con 36, nos vamos a Venezuela, estamos enganchados ya con Tibisay Romero. Tibisay, muy buenos días. Entiendo que ha habido una réplica del sismo del día de ayer. ¿Cuál es la situación sísmica en Venezuela? Y también te pregunto por las inundaciones del sudeste. Muy buenos días, bienvenida exitosa, Tibisay. Hola, muy buenos días, Philip, y a todos los oyentes de Lima, en Perú. Sí, exactamente, acabamos de tener información de que se produjo una réplica. Los primeros reportes indican que fue de 5.9 en la escala de Richter, y esta sería la segunda después de la de ayer en la tarde, aproximadamente a las 5:35 de la tarde, cuando hubo un temblor, un movimiento sísmico que fue ubicado inicialmente por las autoridades de Venezuela en 6.3, y luego hubo una corrección para decir en la noche el ministro del Interior en Venezuela, Néstor Reverol, que se trataba de un sismo de 6.9 con epicentro al suroeste de una población llamada Yaguaraparo, que está ubicada en la península de Paria, en el estado Sucre. Pues hace minutos hubo una réplica allí mismo en el estado Sucre. Anoche escuchábamos al gobernador de esa entidad federal que está ubicada en el oriente del país, de cara al Mar Caribe, que no se registraban víctimas fatales, no había tampoco heridos, solamente estructuras como edificaciones que sufrieron algunas rupturas de pequeños movimientos en las paredes o en escaleras, pero que estaba todo bajo control. También se sintieron, este temblor fue sentido con mucha intensidad en al menos 7 estados de Venezuela y también en Colombia, en la capital, en Bogotá, hubo reportes de esto, igual que en la isla de Trinidad y Tobago, que está ubicada prácticamente al frente del estado Sucre, de la península de Paria. Allí también hubo un registro importante de las afectaciones luego de esta sacudida de la tierra, digamos así. Y bueno, y como tú decías, los venezolanos estamos enfrentando en este momento otro sacudón que tiene que ver con las medidas que fueron anunciadas por el presidente de la República el viernes de la semana pasada en cadena nacional y que han generado numerosas posiciones encontradas. Por una parte, el sector que continúa siguiendo al chavismo en el país aplaude estas medidas, pero por otro lado, distintos factores de la oposición convocaron en el día de ayer martes 21, a un paro nacional que fue cumplido a medias, y en algunas entidades federales, en algunos estados como el estado Carabobo, que es donde yo me encuentro, que es un estado ubicado en el centro norte del país, que posee la ciudad industrial más importante de Venezuela, en este momento muy decaída porque no hay mayor producción, y también posee el puerto más importante del país, que es el de Puerto Cabello. Y en este estado, ayer el paro se cumplió aproximadamente en un 80%, en parte porque algunos comerciantes no fueron a sus negocios, igual que algunos trabajadores, pero también en otro sentido ocurrió porque el transporte público no salió a trabajar ayer. Entonces las personas que no tienen vehículos propios tenían muy difícil la labor de llegar hasta sus puestos de trabajo. Tibisay, estoy acá con una compatriota tuya, con Paulina Fachín,
Y yo le preguntaba, y te traslado a ti también la pregunta, o sea, en la carestía, en los problemas políticos, con el paquetazo económico, así lo llamamos acá al Perú, a una situación económica con la que ustedes viven, ¿cómo enfrentan la carestía como consecuencia de las inundaciones del sudeste? O sea, llueve realmente sobre mojado. Tenemos una situación muy difícil en este momento en nuestro país. Para mí es muy triste tener que relatar siempre noticias de la diáspora que se está dando en Venezuela, porque realmente para los más desposeídos, los que tienen menos recursos, es muy difícil sostenerse en Venezuela, porque hubo una reconversión económica, la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario que empezó el lunes, y eso también tiene un poco confundidos a los venezolanos en las calles, que no saben ahora cuando te hablan y te dicen esto cuesta 8,95, entonces para pensar en bolívares soberanos y pasarlos a los bolívares fuertes, que eran los que teníamos antes, todavía no está muy claro. Pero ¿qué hace tan difícil la vida en Venezuela? Y quizás es lo que se preguntan algunos de los que están fuera de nuestras fronteras. Bueno, hace muy difícil la vida en Venezuela no poder, que no alcance tu salario, lo que tú ganas con tu trabajo para comprarte los alimentos más básicos. No estoy hablando de grandes cantidades, lo más básico para que tu familia no muera de hambre. Eso se hace muy cuesta arriba, pero adicional a eso tenemos muchas dificultades para conseguir los medicamentos, y cuando los encontramos vienen en algunas presentaciones como blister, no una caja, sino de pronto solo un blister con 10 pastillas, y los precios de esas medicinas pueden significar para la gente común mucho más de lo que gana a veces en un mes. Correcto. Entonces eso resulta muy difícil, doloroso, angustiante para la gente. Adicional a todo esto, tenemos muchísimos problemas con el transporte público, porque las unidades de transporte se han ido, decimos aquí, chatarrizando, se han ido volviendo cada vez más viejas, y los transportistas no tienen, por los problemas económicos. Correcto. Y por la falta de importaciones que vienen de repuestos del exterior, y la baja productividad en nuestras empresas, como las que están aquí asentadas en Valencia, no tienen cómo reponer los repuestos de sus unidades de transporte, y muchas unidades, muchos autobuses, buses, están detenidas, están paralizadas, pero porque no tienen cómo movilizarse. Entonces esto ha hecho... Claro, una cosa ¿sí? atroz. Lo que tú me estás narrando es el infierno, y acá lo está escuchando y anotando Paulina Fachín. No sé, Paulina, sí, ¿qué cosa se me está olvidando de preguntar? Porque yo le escucho y digo, tu país vive en el infierno, y tú allá debes tener tíos, primos, abuelos, amigos. Claro, tengo mis padres, que ambos tienen en este momento 78 años. Perdón, sí, Paulina. Realmente yo soy de la misma ciudad desde donde está reportando Tibisay. Y la verdad que, mira, es muy doloroso, a mí en lo particular, adicionalmente, y Valencia, como ella muy bien lo dice, es la ciudad industrial de Venezuela, por excelencia, es donde están todas las empresas. Y uno de pequeño, cuando iba a la zona industrial de Valencia, era un orgullo ver cómo producían autos, y de hecho los colegios o sea, la visita de los colegios era ir a Coca-Cola, a Pepsi, a ver cómo se procesaba una botella. Ahora tú vas a la zona industrial de Venezuela y parece que va a salir un elefante, un gorila, porque lo que hay es una selva, todo lleno de monte, de enredaderas, porque todas las empresas han cerrado, o una gran mayoría de ellas han cerrado. Pero adicionalmente de todo de lo que se ha convertido Venezuela, que es de ser un país, y lo hablábamos al inicio, de ser un país rico, productivo, emprendedor, pionero, muchísimas cosas, pasó a ser un país en la miseria. Y esa miseria, principalmente a quienes más golpea son a las personas más débiles, a los niños que sufren desnutrición, a los ancianos. La crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela es una crisis humanitaria que no se ha visto nunca en la región. Le pregunto a Tibisay, ¿cuál es la base social de Maduro, Tibisay? En un país absolutamente orate, con una situación económica tan horrorosa como la que tú estás narrando, porque tú no puedes estar feliz de contar esto, y yo no sé si tú eres de derecha o de izquierda, pero debes tener papá y mamá que necesita, pues no sé, un pañal, una medicina. ¿Quién apoya a Maduro?
Sí, aún hay algunos sectores de la base popular que continúan creyendo, más que en Maduro, desde mi punto de vista, en el proyecto original que presentó el expresidente, ahora fallecido Hugo Chávez Frías, que ellos dicen dio voz a los pobres de este país. Pero cada vez yo veo esa clase que se adelgaza cada vez más. Yo ayer estuve haciendo un recorrido por distintos puntos de la ciudad para medir el impacto de ese paro que fue convocado por la oposición. Y uno de los aspectos que me llamó mucho la atención es que en uno de los sitios donde está la gente sacándose el carnet de la patria, que es ahora otro documento de identidad que inventaron desde el gobierno para tener acceso a algunos beneficios o bonos, subsidios, en todo caso, que va a dar el gobierno con dinero, yo supongo que inorgánico, porque no hay en este momento mayor respaldo de las reservas. La gente me refería que estaba allí haciendo largas filas y además personas de la tercera edad, de 78 años, de 73 años, pude yo hablar, y me decían que estaban allí literalmente por temor, sacándose ese carnet porque posiblemente a través del carnet vaya a haber también un subsidio a la gasolina, que tenemos una gasolina baratísima, es verdad, en Venezuela, pero es que hemos sido siempre un país petrolero. Y hay un detalle que también quería añadir a lo que está diciendo Paulina, lo que comentó Paulina, que muy bien describió la situación de la zona industrial de Valencia, y es que precisamente ayer, mientras yo estaba haciendo este recorrido se presentaron 2 protestas en 2 sitios distintos de la ciudad contra lo que llaman el paquetazo de Maduro. Me llamaron unos trabajadores desde una planta en la zona industrial de Valencia, y cuando me acerqué, es una de las plantas de la transnacional Smurfit Kappa, y en esta planta producen las bobinas de cartón que luego llevan a otras plantas de la misma empresa para hacer las cajas para alimentos. Y precisamente la planta se había detenido luego de que se fue del país la empresa Kellogg's, la productora de cereales, y ayer los trabajadores tenían que haber regresado luego de unas vacaciones colectivas, digamos improvisadas, tenían que haber regresado a principios del mes de agosto a la planta, y como la empresa no los llamó, los trabajadores interpusieron una serie de documentos ante la Inspectoría del Trabajo, y ayer precisamente por una orden presidencial que vino de Caracas se presentaron 2 ministros, el ministro de Alimentación y el ministro del Comercio, del Trabajo, junto con el representante de la SUNDE, que es la superintendencia que fija los precios en el país, y se presentaron, hicieron una toma temporal junto con organismos militares y policiales, una toma temporal de esta planta. A ellos dijeron que en principio sería una toma por 3 meses, pero eso encendió nuevas alarmas en el sector industrial del país y de Valencia particularmente, porque algunos temen que estas medidas puedan replicarse, y exactamente frente a un escenario de un aumento salarial que fue decretado por el presidente de la República, que es elevadísimo en 6.000% aproximadamente, ¿no? Entonces todo esto configura una situación muy difícil. Realmente te agradezco, Tibisay, ha sido muy amplio tu informe y nuestra solidaridad con las desgracias que están viviendo. Muy amable. Vámonos a la pausa, seguimos aquí en Lima con Paulina Fachín. Evidentemente hay muchísimos venezolanos que están escuchando la radio y qué cosa quieren que les diga. En el dolor, hermanos, pero ya no pueden ver en más. Eso vamos a terminar de conversarlo con Paulina luego de la pausa. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. La verdad que es vergonzoso, vergonzoso. Aprendamos la lección. La democracia no tiene por qué ser boba, y menos la justicia peruana. Tendrá que responderle a la justicia. Él y sus hijos. Y los funcionarios que permitieron que esto se haga. Que tampoco se me vengan a hacer los mosquitas muertas. Pero como yo no tengo ningún interés, yo lo puedo decir. Porque ya es tiempo que juntos realmente le hagamos frente a la corrupción, la delincuencia y la impunidad en nuestro país. Por eso, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, estoy con ustedes en Exitosa Noticias.
Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera, con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música, 70s, 80s, 90s y más. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop, señal oficial online. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, quiero que me entiendas, el efecto de las declaraciones tuyas y el efecto del reporte TVSAI, en nosotros los peruanos decimos, viven en un infierno, van a seguir viniendo. Entonces, lo que va a pasar en los próximos días es, creo, inevitable pedir la visa, y la visa va a ser no solamente el pasaporte, sino los documentos y el trabajo cierto. Eso va a comenzar a pasar. Entonces, de hecho, va a haber muchísimos menos venezolanos que vengan, y a los que están no solamente tienen que tener, vamos a decir, una documentación, sino que hay que comenzar a ver quiénes tienen, por dar un ejemplo, antecedentes penales. ¿Cómo se hace eso? Si eso es de Estado a Estado, y Venezuela no nos va a dar a nosotros datos sobre los que pueden venir acá con esos tipos de antecedentes, y la gente se comienza a asustar. Eso ¿cómo se solucionaría el tema de la legalidad de los que ya están acá? Primero, creo que hay que aclarar que, las autoridades del Perú así lo han expuesto, que no es que están cerrándole la frontera a los venezolanos, sino que están regulando esa migración, y que esto es una primera medida. Creo que también hay que decir y felicitar a la Superintendencia Nacional de Migraciones, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, que ha puesto a trabajar 24 horas la superintendencia para tratar que esos venezolanos tengan un PTP y estén regularizados, y que puedas tú revisar esos antecedentes penales. PTP es permiso temporal de permanencia, y se puedan revisar esos antecedentes penales. Creo que la Policía Nacional del Perú ha dado ejemplos firmes de que también le están llevando un seguimiento a quienes ingresan y quienes no ingresan. Y creo que lo que ocurrió en Plaza Norte, previendo el delito, lo hicieron de forma excelente, y creo que debemos sentirnos todos orgullosos de este trabajo de la Policía Nacional, y que están haciendo su trabajo. Obviamente siempre hay alguien que escapa por allí. Hay que aclarar que solamente de los 400.000 venezolanos, 76 están detenidos por haber cometido delitos. Es decir, es muy bajo el rango. Se acaba de anunciar una reunión en conjunto con Ecuador y Perú para ver cómo van a hacer. Porque hay muchas personas que han salido de Venezuela incluso caminando para venir a Perú, para venir a Ecuador, para llegar a Colombia, para llegar a Brasil. La situación de crisis humanitaria es palpable, es obvia y existe. Pero lo importante es que los países de la región tomen medidas armónicas en favor de todos. O sea, de los países receptores, de los venezolanos que migran con necesidades. Y yo creo que lo que va a venir pasando es que paulatinamente tenemos que darle un espacio también a las autoridades, porque no es sencillo el problema. No es sencillo. Es una migración masiva que por primera vez se está dando. ¿Cómo chequeas a 400.000? Se está dando en la región, y creo que, y hay que decirle siempre, y siempre lo vamos a decir, gracias Perú, porque ha sido el primer país que solidariamente aperturó sus brazos para recibir a miles de venezolanos que venían o que venimos de una crisis humanitaria, y fue el primero
y pionero en crear algunas medidas como el permiso temporal de permanencia, que se parece mucho a la visa Mercosur, y que tiene costo y que la gente tiene que pagar y que no es gratis, cabe destacar, para ayudar a los venezolanos. Y cuando me refiero a ayudar a los venezolanos es darle una legalidad para que nosotros podamos trabajar. Ya, correcto, pero yo te hago la pregunta puntual por tema de los servicios de salud y educación. Cuando tú dices una medida armónica, o sea, digamos las cosas claras, la situación de los servicios de salud peruanos y los servicios de educación peruanos son pésimos comparados con los servicios de salud de Colombia, de Ecuador, de Chile y de Argentina. Son otro mundo, o sea, ellos nos dan años luz. Entonces, no se podría homologar la facilidad que puede tener un país rico como Chile o como en Argentina para recibir a 400.000 venezolanos. ¿Cómo haríamos una vez que tienes el famoso PTP con la seguridad social? ¿Cómo haríamos con los hospitales del MINSA o los hospitales de la Solidaridad o con las postas médicas? Digo esto porque tú también lo tienes que haber percibido, que de la simpatía, vamos a decir, de un primer momento, ya comienzan algunas reacciones de antipatía, porque en una cola con hacinamiento en un hospital de Lima o un colegio con problemas, imagínate que ingrese un chiquito venezolano y no dejen ingresar a un peruano, o que en la cola atiendan antes a un niño venezolano que a un peruano. Van a haber muestras humanas de desconcierto. Y tengo 8 años viviendo en este país y sé el esfuerzo que el país está haciendo por abrirle las puertas a los venezolanos. Y soy consciente de las necesidades también de los peruanos. Mucha gente me dice, pero es que no, yo conozco bastante el país. Claro. Y he subido hasta el asentamiento humano más alto aquí de Lima, en Villa El Salvador o en Villa María del Triunfo, y lo sé. Y a nosotros nos gusta ayudar socialmente a los que podemos, porque todos somos hermanos. La situación es complicada, Philip, pero también de esos 400.000 venezolanos hay que aclarar que muchísimos son peruanos. ¿Y por qué son peruanos? Porque son hijos de peruanos que también están devolviéndose a la tierra de sus padres, ¿no? O a las tierras de su abuelo. Entonces, eso es lo que hay que ver. Hay un dinero que también aprobaron las Naciones Unidas y otras ONG que ojalá puedan ayudar en centros hospitalarios para que no se cause mayor problema al Perú en la atención de los mismos peruanos o en el tema de educación en la atención de los mismos niños peruanos. Y por eso hablo de una regulación o una organización regional, porque algunos países están recibiendo más venezolanos y otros menos en cantidad. Entonces, si pudiéramos equilibrar la cantidad de venezolanos entre unos y otros países, sería positivo, creo yo, para todos los países receptores, por ejemplo. Correcto. Paulina, ha sido muy amable. Siempre termino con la misma pregunta a todos los venezolanos. ¿Hasta cuándo van a soportar a Maduro? Suena medio extremista decirlo, pero parece que la única que va a quedar es una salida sangrienta, de un magnicidio, como el que la vez pasada bambearon. Porque una situación de esta naturaleza, este tipo no debe poder salir a la calle sin resguardo ciudadano. Hemos visto cómo cuando sale a la calle le ponen guardaespaldas a 50 metros a la redonda como para que no le pueda caer nada. O sea, esto va a terminar en un crimen, en alguien va a contratar un escuadrón de la muerte, en un atentado terrorista. O sea, no es descabellado lo que te estoy diciendo. Parece que eso va a poder pasar en cualquier momento. Algún venezolano con dinero, algún movimiento subversivo va a haber, porque ya es demasiado la tirantez entre ustedes. Mira, al respecto, los únicos que han sido golpistas en Venezuela fue justamente Hugo Chávez, acompañado por Maduro y su combo. Yo no puedo promover ni apoyar un golpe de Estado ni más violencia en mi país. Mi deseo como venezolana y como abogado, y creo que es el deseo de la mayoría, es ver a Nicolás Maduro y a todos los que han cometido delitos de lesa humanidad y corrupción ante un juez y que este juez sentencie como corresponde. ¿Por qué? Porque más violencia de la que ya vivimos todos los días en Venezuela. No es de gratis que seamos el segundo país más peligroso del mundo y que tengamos cientos de venezolanos en las cárceles como presos políticos y que tengamos cientos de venezolanos refugiados y asilados políticos por la persecución política, por pensar diferente. Quiero aprovechar la ocasión
para agradecer, y también así lo ha informado Cancillería del Perú, que algunos de los países miembros del Grupo de Lima, con una iniciativa justamente del Perú, acompañados con Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, van a interponer próximamente ante la Corte Penal una solicitud de enjuiciamiento y de investigación contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Así, esos son el tipo de ayudas que también nosotros necesitamos, porque si de algo estamos seguros es que la solución real de esta migración masiva de venezolanos es que en Venezuela exista democracia, es que en Venezuela exista libertad, es que en Venezuela exista paz, en que Venezuela ya no exista una crisis humanitaria y que los venezolanos podamos volver y vivir en nuestro país. Nadie que vive tan bien como han vivido ustedes toda una vida, porque ustedes han vivido no solamente bien, sino con lujos, va a salir de su país con una mano delante, otra atrás. Caminando, huyendo. Nadie en su sano juicio abandona a su mamá, a su papá, su comida, su gusto, su arepa, su lo que sea. Su casa. ¿No es cierto? Tu casa, tu barrio, en fin. Ha sido muy amable con nosotros, Paulina, como siempre. Son 9 de la mañana con 2, Quique Bravo Prado. Luego de la pausa tenemos noticias con Judith Rodríguez. ¿Qué más viene en el programa? Luego de la pausa vamos a hablar con el doctor Mario Moretti Phillips sobre este asunto del taxista que violó a una pasajera, el taxista de Uber. Vamos a hablar con el doctor Moretti sobre los encauces legales en los que está inmerso este sujeto. Eso lo hablaremos luego de la pausa con el doctor Amoretti. También estaremos luego de esta nota, estaremos con el almirante Jorge Montoya y con el periodista, analista político Hugo Guerra para hablar sobre esto de las pensiones militares. Parece que el Tribunal Constitucional pretende imponerse nuevamente ante las Fuerzas Armadas. Esto lo hablaremos también más adelante. Pausa, regresamos, 9:02.